Cordial saludo con todos. A lo largo de este video vamos a desarrollar la anatomía cardiovascular, fisiología eléctrica del corazón, como asimismo la práctica del laboratorio de electrocardiograma y su derivado análisis. Nosotros somos el grupo 5 y estamos conformados por Hugo Alejandro Lucio Mendoza, Isabela López Valencia, María José López Heredia, María Fernanda Pinchao, Ana Sofía Jordán y quien les habla Javier Felipe Parrevelo y Nicolás Gómez Gutiérrez. ¿Cómo se toma la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Les está hablando María José López Heredia. Bueno, medir la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma tiene una gran importancia diagnóstica, debido a que al determinar una taquicardia o bradicardia nos puede hacer sospechar de determinadas patologías y la severidad de las mismas. La forma más fácil de calcular la frecuencia cardíaca es mirar el valor del análisis automático de la mayoría de electros. De todas maneras, todo profesional debe conocer los diferentes métodos para calcular la frecuencia cardíaca, pues no siempre el análisis automático es real o hay algunos electrocardiogramas que no cuentan con esto. Hay tres formas principales para calcular la frecuencia cardíaca: la regla de los 300, 1500 y los 6 segundos, que ya se los voy a explicar a continuación. Para la regla de los 300 es importante entender que en un electrocardiograma normal por cada segundo hay 5 cuadros grandes, por tanto en un minuto hay 300 cuadros grandes. Sabiendo esto, podemos calcular la frecuencia cardíaca midiendo el intervalo RR entre cada onda R, siempre que el ritmo sea regular. Localizamos en el electrocardiograma una onda R que coincida con una línea gruesa, contamos el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente y eso nos da la frecuencia cardíaca. Como podemos ver en esta imagen, la onda R corresponde al punto A, entonces si entre dos ondas R hay un cuadro, sería 300 latidos por minuto. Si hay dos cuadros, 150, 3, 100, 4, 75. Y esa es la manera de la regla 300. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cuentan los cuadros grandes entre las dos ondas R. Y seguimos esta regla como se ve en la imagen: 300, 150, 100, 75. Seguimos con la de 1500. Esto sirve, por ejemplo, cuando la onda R no da preciso en la línea gruesa. ¿Qué es lo que se hace? Se toman los cuadros pequeños entre una onda y la otra y esto se divide entre 1500. En la imagen que vemos tenemos 23 cuadros pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos 1500 sobre 23 y eso nos da una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. Los últimos dos métodos nos hablaba en ritmos regulares. Esta es una regla para sacar la frecuencia cardíaca en el ritmo irregular. Habitualmente los electrocardiogramas registran 10 segundos, por lo que solo hay que contar todos los QRS y multiplicarlos por 6. Si el electrocardiograma no midiera 6 segundos o no sabe cuánto mide, cuentas 30 cuadros grandes, que son los 6 segundos, multiplicas el número de QRS por 10 y tienes la frecuencia cardíaca aproximada. Un ejemplo es contar los QRS en 30 cuadros grandes, 6 segundos, y los multiplicas por 10 para calcular la frecuencia cardíaca. Supongamos que tenemos 11 complejos QRS en los 6 cuadros. Eso lo multiplicamos por 10 y daría 110 latidos por minuto. Acá tenemos un ejemplo. Contamos los QRS, que en este caso serían 20 QRS en total. Y esto lo multiplicamos por 10. Nos da 120. Tenemos que tener en cuenta que estos son para ritmos irregulares, al contrario de los otros dos que son para ritmos regulares. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la toma de la frecuencia cardíaca presentado por Ana Sofía, María Fernanda, Isabela, María José, Hugo, Javier y quien les habla, Nicolás Gómez. Este dispositivo que vemos aquí es un electrógrafo. Este sirve para imprimir la frecuencia cardíaca de un paciente. Este funciona con unos nodos y como podemos ver ahí está el papel para imprimir el electrocardiograma y se imprime desde este como panel de control que hay, pulsando el botón que se va a señalar ahí en el video. Y este también cuenta con una pantalla para visualizar los signos vitales del paciente. Para usarlo, por lo general con los nodos se usa el gel, pero este ya no se usa debido a que es un poco complicado de limpiar de los nodos y puede dejarlos sucios, y esto puede causar problemas a la hora de tomar el electro. Pero se usa muchísimo más esto que es el alcohol. Es mucho más fácil de limpiar y es mucho mejor para usar en los pacientes.
Luego tenemos los electrodos. Este es uno de los electrodos, este es de la mano derecha. Este se coloca por lo general en la muñeca y el cable tiene que estar siempre mirando hacia adentro, hacia el paciente. Este que vemos aquí es de la mano izquierda. Recordar que para identificar dónde va cada nodo es importante leer las iniciales y no guiarse por los colores porque a veces pueden estos cambiar. Aquí podemos ver el de la pierna izquierda que se coloca sobre el tobillo. Y lo mismo, el cable mirando hacia el medio o hacia el paciente. Y este es la pierna derecha. Recordar que antes de hacer uso de los nodos es importante verificar que estén limpios y en buen estado, ya que si esto no es así, puede haber un cambio en el electro. Estos son los electrodos que van en el torso. Este es B1, el cual se ubica en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del externón. Este es B2, que va en el mismo lugar pero en el borde izquierdo del externón. Luego tenemos B3, el cual va a mitad de la distancia entre B2 y B4. Luego tenemos B4, que es en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Luego tenemos B5 en la misma línea horizontal que B4, pero en la línea axilar anterior. Y luego por último tenemos B6 en la misma línea horizontal que V4 y V5, pero en la línea medioaxilar. Y con estos 6 electrodos más los de pies y manos son en total 10. Para iniciar el procedimiento le explicaremos al paciente que se tratará este proceso en el cual se le va a tomar el electrocardiograma. Le vamos a explicar que vamos a poner unos nodos en su pecho para poder así evaluar el electro. Antes de empezar el procedimiento es importante preguntarle al paciente si posee objetos de metal como cadenas, monedas, anillos e incluso el celular o hasta piercings, ya que estos pueden alterar el resultado que salga en el electrocardiograma. Otra recomendación que debe darse es que el paciente permanezca estable y sin moverse, ya que si no puede provocar alguna alteración también en el electro, y explicarle que debe quitarse la camisa. Luego de esto el paciente se acuesta en la camilla y nosotros procedemos a conectar los electrodos. Primero empezamos con los de las piernas y las manos. Primero colocaremos cada uno en su sitio específico, es decir, donde indique cada inicial. Por ejemplo, LL va en la pierna izquierda y RL va en la pierna derecha, y luego los de las manos, los cuales son LA en la mano izquierda y RA en la mano derecha. Ahora colocaremos los electrodos en el torso del paciente. Para esto, como ya dijimos, toca que el paciente esté sin camisa. Primero colocaremos B1, que va en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del externón. Trazando una línea horizontal hacia la izquierda iría B2, que es en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del externón. A continuación se colocará B4, que se ubica en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular, que es una línea que baja perpendicularmente desde el punto medio de la clavícula. Tras colocar B4 en el espacio que queda entre B2 y este se coloca B3. Ahora colocaremos B5, que va horizontalmente igual que B4 pero en la línea axilar anterior. Y por último ubicaríamos B6, que horizontalmente va igual que B4 y B5 pero en la línea medioaxilar. Tras conectar todos los electrodos y verificar que todo está correcto, prendemos el electrógrafo en el botón que dice on y off y esperamos que la pantalla se regule para poder empezar a tomar el electro. Al momento que se regula oprimimos el botón y así es como empieza a imprimir el electro.
y así el electro se imprime, mostrándonos si el paciente está estable o no. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. En esta exposición, mi grupo número 5, les venimos a hablar sobre las arritmias. Quien les habla es Isabela López Valencia. Esta es nuestra tabla de contenido. Primero vamos a hablar sobre taquicardia supraventricular, luego de asistolia. Nuestra tercera arritmia es fibrilación ventricular. Y las últimas, las que vamos a hablar, son el bloqueo auriculoventricular grado 1, grado 2 y grado 3. De cada una les vamos a hablar el qué es, sus causas y sus características en el electrocardiograma. Bueno, vamos a comenzar con la taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular es un tipo de ritmo cardíaco anormalmente rápido que se origina por encima del haz de His, que es una parte del sistema de conducción eléctrico del corazón. Este ritmo rápido está compuesto por 3 o más impulsos cardíacos consecutivos. La taquicardia supraventricular se puede comenzar y mantenerse debido a varias estructuras anatómicas situadas en las aurículas. Recordemos que las aurículas son las cámaras superiores del corazón, el nodo auriculoventricular o la unión auriculoventricular. Es importante destacar que la taquicardia supraventricular puede ocurrir de forma paroxística, o sea, episódica, o puede ser permanente, lo que significa que puede aparecer repentinamente y luego desaparecer, o puede ser constante y continua. Independientemente de su mecanismo eléctrico subyacente, este tipo de taquicardia se caracteriza por su inicio y mantenimiento en las estructuras cardíacas mencionadas anteriormente, que es por encima del tronco del haz de His. De igual manera, la taquicardia supraventricular es una aceleración rítmica y exagerada del corazón como consecuencia de impulsos anormales generados en la aurícula cardíaca. La taquicardia supraventricular puede alcanzar frecuencias cardíacas entre 120 y 250 latidos por minuto. En las causas de la taquicardia supraventricular, pues tenemos varios desencadenantes. Entre ellos tenemos algunos medicamentos, problemas del corazón desde el nacimiento, o sea, una cardiopatía congénita, estrés emocional o físico, cambios hormonales, consumo de alcohol, consumo de cafeína, presión alta, hábito de fumar o el consumo de drogas ilícitas como la cocaína o el éxtasis. Bueno, vamos a hablar sobre las características de la taquicardia supraventricular en un electrocardiograma. Es una arritmia que se da por encima de los ventrículos, o sea, en las aurículas o vías de conducción que conectan las aurículas con los ventrículos. Aquí la frecuencia es mayor a 100, el ritmo es regular y los intervalos entre los latidos son consistentes. La onda P se ve anormal o no se ve. Y si se llega a ver las ondas P, puede tener una forma diferente a las ondas P normales o pueden ocultarse en los complejos QRS. Bueno, ahora seguimos con la sistolia. La sistolia es un ritmo cardíaco correspondiente a una línea plana en el monitor, también denominada línea isoeléctrica, lo que indica la ausencia total de actividad eléctrica y contracción muscular en el corazón. Es una forma extrema de paro cardíaco y representa una emergencia médica crítica. Una de las causas más comunes de la sistolia es la hipoxia miocárdica, que se produce cuando el tejido del músculo cardíaco, o sea el miocardio, no recibe suficiente oxígeno debido a una obstrucción del flujo sanguíneo coronario hacia el nodo sinusal y otras partes del corazón. La sistolia puede ser causada por muchos factores y se representa como H y T. Entonces tenemos 6 H's y 6 T. En las H's tenemos hipovolemia, hipoxia, iones de hidrógeno, hiper o hipocalemia e hipotermia. Y en la 6T tenemos neumotórax, atención, taponamiento, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Bueno, las principales características en un electrocardiograma en la sistolia tenemos ausencia de actividad eléctrica. Pues no hay actividad eléctrica en el corazón, eso se muestra como una línea plana en el electrocardiograma o también conocida como una línea isoeléctrica, indicando la falta total de actividad eléctrica y contracción muscular. También tenemos presencia de ondas P aisladas. A veces se pueden observar ondas P aisladas en el electrocardiograma, pero no hay respuesta ventricular.
Esto significa que hay impulsos auriculares representados pues por las ondas P, pero no hay contracción coordinada de los ventrículos. En la frecuencia no se observa actividad ventricular o hay menos de 6 complejos por minuto. La sistolia con ondas P ocurre cuando solo hay ondas P presentes sin complejos QRS asociados. En el ritmo no se observa actividad ventricular y hay menos de 6 complejos por minuto. El ritmo es completamente plano y no hay contracciones cardíacas coordinadas. El PR y complejo QRS no se puede determinar. Ocasionalmente se observa una onda P, pero pues por definición debe haber ausencia de la onda R y de los complejos QRS. En la sistolia los complejos QRS están completamente ausentes. Como un resumen, entonces en un electrocardiograma con asistolia tenemos velocidad ausente, regularidad ausente, ondas P ausente, intervalo PR ausente y el complejo QRS ausente. La sistolia es una condición de actividad eléctrica en el corazón y recordemos que en el electrocardiograma se ve la línea plana o línea isoeléctrica. Aquí pues las contracciones cardíacas se han detenido y no hay sangre fluyendo. Bueno, seguimos con la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una arritmia cardíaca grave y potencialmente mortal en el que los ventrículos del corazón laten de forma rápida y desorganizada sin una contracción eficaz. En lugar de latir coordinadamente para bombear sangre al cuerpo, los ventrículos experimentan contracciones irregulares y caóticas, lo que puede llevar a una disminución repentina del flujo sanguíneo y en última instancia a una parada cardíaca. Las causas de una fibrilación ventricular son infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, trastornos de ritmo cardíaco, electrolitos desequilibrados, hay niveles anormales de potasio, calcio, sodio en la sangre que pueden afectar la función cardíaca y desencadenan fibrilación ventricular. Y tenemos lesiones cardíacas, traumatismos en el corazón debido a accidentes o a cirugías, pues pueden predisponer a una fibrilación ventricular. Bueno, en las características en el electrocardiograma de una fibrilación ventricular tenemos ausencia de ondas P. En la fibrilación ventricular no hay ondas P discernibles en el electrocardiograma. Las ondas P representan la despolarización de las aurículas, pero en la fibrilación ventricular las aurículas y los ventrículos no están coordinados, lo que impide la aparición de ondas P regulares. Tenemos ondas fibrilatorias. En lugar de complejos QRS regulares, la fibrilación ventricular se caracteriza por una serie caótica y desorganizada de ondas de diferentes amplitudes y duraciones. Estas ondas fibrilatorias son indicativas de la actividad eléctrica descoordinada en los ventrículos. Tenemos una frecuencia cardíaca rápida e irregular. La fibrilación ventricular provoca una frecuencia cardíaca extremadamente rápida e irregular, a menudo superior a 300 latidos por minuto. Esta rápida y caótica actividad eléctrica impide la contracción efectiva en el corazón. Tenemos ausencia de complejos QRS discernibles. Los complejos QRS son las representaciones gráficas de la despolarización de los ventrículos. En la fibrilación ventricular, los complejos QRS son anárquicos y no siguen un patrón regular. Y tenemos indefinición del segmento ST y onda T. Debido a la actividad eléctrica desorganizada, el segmento ST y la onda T pueden no ser claramente discernibles en el electrocardiograma de un paciente con fibrilación ventricular. Bueno, ahora seguimos con nuestra última arritmia, que es el bloqueo auriculoventricular grado 1, grado 2 y grado 3. En el corazón normal, el nodo auriculoventricular y el sistema de conducción especializado
Representan la única conexión para la transmisión de impulso eléctrico al nodo sinusal y auricular a los ventrículos. Los trastornos pueden variar desde un retraso de la conducción del impulso auricular a los ventrículos, que ahí es cuando hablamos del bloqueo auriculoventricular de primer grado. También tenemos falla intermitente, que ahí es cuando hablamos del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y tenemos hasta la falla completa, que acá es cuando hablamos del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Anatómicamente es definido como supra, infra o infraisiano. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las causas de los bloqueos auriculoventriculares. Vamos a hablar primero de las causas de los bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Tenemos lo que son las causas cardíacas. Aquí tenemos las enfermedades cardíacas estructurales como la cardiopatía isquémica, que es el infarto de miocardio. Tenemos la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco. Y tenemos la cardiomiopatía, que es la enfermedad del músculo cardíaco. También tenemos causas farmacológicas, que es el uso de medicamentos que afectan la conducción eléctrica cardíaca, como algunos antiarrítmicos y bloqueadores de canales de calcio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las causas del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Tenemos el primero, que es el tipo Movich 1, también conocido como el de Weichenbach, que acá tenemos lo que son las enfermedades cardíaca coronaria, miocarditis aguda, uso de ciertos medicamentos como los beta bloqueantes y los calcioantagonistas. Y que también tenemos el tipo Movich 2, que acá tenemos la enfermedad cardíaca estructural avanzada, infarto de miocardio extenso y fibrosis del sistema de conducción cardíaco. Y bueno, seguimos con las causas del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Tenemos las causas cardíacas, no cardíacas y farmacológicas. Vamos a hablar de las causas cardíacas. Aquí tenemos la enfermedad cardíaca congénita. Recordemos que estos son defectos cardíacos presentes desde el nacimiento. Tenemos la enfermedad cardíaca adquirida, como la enfermedad cardíaca isquémica crónica. Y tenemos la fibrosis del sistema de conducción. Hablando de las causas no cardíacas, tenemos la infiltración del sistema de conducción por condiciones como la amiloidosis, que es la acumulación anormal de proteínas. Y también tenemos traumatismo cardíaco grave. Y como causas farmacológicas tenemos el uso de medicamentos que afectan la conducción cardíaca, como algunos antiarrítmicos y bloqueadores de canales de calcio. Bueno, vamos a hablar sobre las características principales del electrocardiograma en el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquí tenemos un intervalo PR prolongado. El intervalo PR, que representa el tiempo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS en el electrocardiograma, está prolongado y es mayor de 0.20 segundos, o sea, 200 milisegundos. Esta prolongación es constante en todos los complejos QRS. Tenemos conducción de todas las ondas P. A pesar de la prolongación de los intervalos PR, todas las ondas P conducen y están seguidas por el complejo QRS. Esto significa que cada señal eléctrica auricular logra pasar a través del nodo auriculoventricular y generar una contracción ventricular correspondiente. Tenemos la morfología normal del complejo QRS. A pesar del retraso en la conducción, los complejos QRS pues tienen una morfología normal. Esto significa que la despolarización ventricular sigue una trayectoria normal a través del sistema de conducción cardíaco, resultando pues como en una forma regular y reconocible del complejo QRS en el electrocardiograma. Y tenemos una benignidad del bloqueo. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es considerado el tipo más benigno del bloqueo auriculoventricular. Aunque existe un retraso en la conducción del impulso eléctrico en el nodo auriculoventricular, no hay pérdida completa de la señal y de todas las ondas P que conducen adecuadamente, lo que significa que la función cardíaca global no se ve significativamente afectada.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características del electrocardiograma del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, a diferencia del primer grado, es una alteración intermitente en la conducción del potencial de acción hacia el nodo auriculoventricular. Eso se traduce en el que el electrocardiograma, las ondas P no siempre van seguidas de un complejo QRS. Algunas ondas P pues no conducen. Entonces aquí tenemos el de tipo 1 Weckenbach o Mobitz 1, que acá en las características tenemos la prolongación progresiva del intervalo PR. Aquí el intervalo PR se prolonga de forma progresiva con cada latido en el electrocardiograma. Cada vez que se genera una onda P, el intervalo PR es más largo que en el latido anterior. Acá también podemos ver el fenómeno de Weckenbach. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 se asocia con el fenómeno de Weckenbach, que se refiere a esa prolongación progresiva del intervalo PR seguida de una onda P que no se conduce hacia un complejo QRS. También tenemos una onda P no seguida por un complejo de QRS. Después de la prolongación progresiva del intervalo PR, se genera una onda P en el electrocardiograma, pero esta onda P no está seguida por un complejo QRS. Eso indica que el impulso eléctrico auricular no logra pasar al ventrículo en este latido particular. Y también tenemos conducción deficiente en el nodo auriculoventricular. El bloqueo de Mobitz 1 se debe a una conducción deficiente de los impulsos eléctricos en el nodo auriculoventricular. A medida que el intervalo PR se prolonga progresivamente, en algún momento del impulso auricular no logra provocar la contracción ventricular correspondiente. Y también tenemos benignidad y asintomaticidad. Similar al bloqueo auriculoventricular de primer grado, el bloqueo de Mobitz 1 es benigno y suele cursar de forma asintomática en la mayoría de los casos. Aunque hay una interrupción temporal en la conducción auriculoventricular, la función cardíaca global generalmente no se ve significativamente afectada. Bueno, y ahora hablando del tipo 2 o Mobitz 2, tenemos presencia de una onda P bloqueada. En el electrocardiograma con bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 se observa una onda P en el trazado, pero esta onda P no se conduce hacia el complejo QRS subsiguiente. La onda P está bloqueada y no provoca la contracción ventricular correspondiente. También tenemos intervalos PR constantes antes y después de la onda P bloqueada. A diferencia del bloqueo del Mobitz 1, en el tipo 2, los intervalos PR son constantes tanto antes como después de la onda P bloqueada. Eso significa que el tiempo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS es constante, excepto cuando ocurre la onda P bloqueada. También tenemos presencia de una única onda P bloqueada por ciclo. En cada ciclo cardíaco puede haber una única onda P que se bloquea y no conduce a un complejo QRS. Esta falta de conducción puede ocurrir de forma intermitente, lo que lleva a una apariencia irregular en el ritmo cardíaco. También tenemos intervalos PP e intervalos RR constantes. A pesar de la falta de conducción de la onda P bloqueada, los intervalos entre las ondas P sucesivas, o sea, intervalos PP, y los intervalos entre los complejos R sucesivos, o sea, los intervalos RR, son constantes. Esto significa que la actividad auricular y ventricular restante sigue siendo regular. Y por último tenemos la posible asincronía auriculoventricular. Debido a la falta de conducción de algunas ondas P, puede haber una desincronización entre la actividad auricular y ventricular. Esto puede llevar a una relación auriculoventricular desigual y a una posible disociación auriculoventricular en algunos casos. Y ya para finalizar esta exposición vamos a hablar de las características en el electrocardiograma del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también llamado bloqueo auriculoventricular completo, es aquel en el que existe una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos. En términos más simples, es el fallo completo
completo de la conducción del impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos. En respuesta a este proceso, los ventrículos son estimulados desde otro punto distal al bloqueo, generando un ritmo de escape. Entonces acá tenemos lo que es disociación entre el ritmo auricular y ventricular. Aquí el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, las aurículas y los ventrículos tienen ritmos independientes y no están sincronizados. Las ondas P, que representan la actividad auricular, no están seguidas por complejos QRS, que indican la actividad ventricular. Acá tenemos el ritmo de escape. Debido a la falta de estimulación auricular efectiva, los ventrículos dependen de un marcapasos ectópico, o sea, el ritmo de escape, para generar contracciones ventriculares. Este ritmo de escape puede provenir de sitios distales al lugar del bloqueo, como el sistema de His-Purkinje. Tenemos el ritmo regular e intervalos RR regulares. A pesar de la falta de coordinación entre las aurículas y ventrículos, el ritmo de escape suele ser regular, lo que significa que los intervalos RR, o sea, el espacio entre los dos complejos R sucesivos, son constantes. Tenemos intervalos PR muy variables. Debido a que no hay relaciones entre las ondas P y los complejos QRS, los intervalos PR son muy variables y no siguen un patrón constante. Y hablando de frecuencia cardíaca, acá la frecuencia cardíaca está determinada por el ritmo del marcapasos ectópico que genera los complejos QRS. La frecuencia se calcula igual que en un electrocardiograma con ritmo regular, pero los latidos ventriculares pueden ser demasiado lentos, a lo que puede llevar a una bradicardia significativa. Bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos. Usamos el libro de Principios de Medicina Interna de Harrison. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta exposición. Recuerden que somos el grupo número 5 del laboratorio y quien les habla, Isabela López Valencia. La cara ventral del corazón se refiere a la parte anterior del corazón que está orientada hacia adelante en el pecho. Como primera instancia tenemos al ventrículo derecho, luego la aurícula derecha, luego tenemos el cono arterioso, luego tenemos a la arteria pulmonar, a su rama derecha e izquierda, luego tenemos la raíz de la arteria de la aorta, luego tenemos a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el surco interventricular anterior y las orejuelas respectivas a cada aurícula izquierda y derecha. Cara diafragmática. Esta está conformada por ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, las venas pulmonares, la arteria pulmonar, la vena cava superior y la vena cava inferior. El surco interventricular posterior y el surco venoso.
Bueno, encontramos el surco interauricular y el surco interventricular posterior. Proseguimos con la configuración interna del corazón. Entre tanto, vamos a tener las principales temáticas como la irrigación tanto de la coronaria derecha e izquierda, asimismo la aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Quien va a exponer, Javier Felipe Parrevelo. Vamos a explicar la irrigación del corazón. Sabemos que tiene una irrigación a nivel de arteria coronaria derecha y a nivel de arteria coronaria izquierda. Es importante destacar que la coronaria derecha es la más dominante, la cual irriga al ventrículo derecho, exceptando la parte izquierda de su parte anterior y de la parte derecha de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Vamos a destacar las ramas. Una de sus primeras ramas es la rama de la arteria del nodo sinusal, la cual sería entre esta bifurcación de acá y por acá. No se alcanza a divisar en el modelo, pero ahí sería la arteria del nódulo sinusal. Ahora tendríamos otra arteria importante, que es la arteria del cono arterioso, que viene hacia esta zona lateral, la del cono arterioso. Y tendríamos una arteria marginal, que esta sí tendremos que hacer como un giro, vendría siendo esta arteria acá, arteria marginal. Bueno, y tendríamos la auricular, que también sería en la parte posterior del corazón, hacia esta zona de aquí. Auricular, rama auricular. Y una posterior, que sería acá. Bueno, vamos a seguir con la arteria coronaria izquierda o la irrigación coronaria izquierda. Hay que destacar importante de esta que al ventrículo izquierdo, excepto la parte derecha de su parte posterior, de la parte izquierda de la parte anterior del ventrículo derecho y también la mayor parte del tabique interventricular, que sería este. Este tiene importantes ramas, como es la arteria interventricular anterior, en la cual vendríamos pues dos divisiones importantes, que son la rama septal y una rama diagonal, ramas diagonales y ramas septales. Y tendríamos la más importante, que sería la arteria circunfleja, sería toda esta de acá, la circunfleja, con unión de toda de la vía pulmonar y aorta circunfleja. Y por último tendríamos unas auriculares, que vendrían siendo acá, auriculares de la rama izquierda, y esa sería la irrigación de la arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Bueno, vamos a explicar la anatomía interna de la aurícula derecha, o actualmente llamada atrio derecho. Es importante destacar que esta aurícula derecha tiene una estructura morfoanatómica compleja, porque tiene 6 caras. Entonces, para entender esto bien, lo vamos a realizar o explicar a través de, como decirlo así, en un cubo de 6 caras. Entonces vamos a nombrar sus partes. Entonces tenemos la pared externa, que la voy a señalar acá. Tenemos la pared externa, que es la que está acá, con los cuerpos carnosos. Y tenemos la pared posterior, que sí sería la de acá. Y tenemos la pared anterior, que es la que viene en esta zona. Tenemos la pared interna, que sería inmersa en este objetivo aquí. Y tenemos la parte o la pared inferior, la parte también de la pared superior acá. Bueno, ya descrito a nivel estructural, debemos decir que compone cada pared. La pared externa, como lo vemos en el modelo, hay muchas fibras carnosas o músculos pectíneos aquí, en la pared externa. Y la pared posterior, al cerrarla, generaríamos el cierre para ver la cresta terminal junto al tubérculo intravenoso o del lower, que estaría entre esta unión y la unión de aquí. Ahora seguimos con la pared anterior, que es acá, al cerrar el modelo. Podemos destacar que podemos encontrar la válvula tricúspide, que esta válvula tricúspide es fundamental para la división, ¿no?, de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Tenemos también seguidamente la pared interna, que esta pared interna tiene un tabique interauricular, y también se encuentra lo que es la fosa oval
donde esta fosa oval tiene, sí, esta fosa oval, digamos, en la parte prenatal, cuando está concibiendo, esta apenas está haciendo su crecimiento, y cuando ya es el postnatal se cierra a través de su anillo o limbo de fosa oval. Tenemos la parte de la pared inferior, que la pared inferior tiene o tiende a ser mucho más grande. ¿Por qué es más grande? Porque esta recibe la sangre, pues, de todos los miembros inferiores, por decirlo así, del abdomen, de la pelvis, bueno, en general de todos los miembros inferiores. Entonces, aquí radica como el corazón no solo recibe sangre para nutrirse, sino también para oxigenar todos sus componentes del cuerpo. Igualmente la pared superior, que vendría siendo en esta zona acá, también se encuentra el orificio de la vena cava superior y la entrada de la orejuela derecha. Estos también son importantes porque reciben la sangre que proviene del cuello y de la cabeza y de todo el miembro superior. Entonces, como lo dije anteriormente, el corazón no solamente recibe solamente en su espacio de recepción de sangre venosa y arterial, sino que es fundamental para la oxigenación de todos los órganos vitales. Bueno, vamos a explicar lo que es la anatomía interna de la aurícula izquierda. Esta es muy diferente de la anatomía interna de la aurícula derecha. Vamos a ver seguidamente, voy a explicar sus estructuras que la componen a esta atrio izquierdo. Tenemos lo que sería su pared externa, que la vemos en esta zona, que es la entrada de la aurícula izquierda. También componen la pared posterior, que está conjuntamente con la pared externa y posterior, como lo vemos en el modelo. Podemos hacer una diferencia con el atrio derecho, que no se compone de músculos pectíneos o músculos carnosos, sino que ya es lisa, como la vemos acá. También tenemos la pared inferior o el piso inferior del atrio izquierdo, que la podemos ver más detallada en el modelo siguiente, que está conformado por la válvula bicúspide o mitral. Esta es la que nos genera una irrigación ya a nivel vertical, y no como la tricúspide, que nos hace una irrigación a nivel horizontal para el organismo. Tenemos también una parte superior, que sería en esta zona, lo hemos subdividido acá para decidir que desembocan las venas pulmonares. Y tenemos también, importante, la pared anterior que se confluye en esta zona. Y tenemos la parte interna o interauricular. Esta parte interauricular es importante mencionar que también está interrelacionado con la fosa oval, que en la parte, pues, postnatal ya se cierra. Ahora vamos a explicar la anatomía tanto del ventrículo derecho e izquierdo. Vamos a empezar con la anatomía del ventrículo derecho. Es importante mencionar que recibe volumen, no presión como en el ventrículo izquierdo. Al recibir volúmenes, este ventrículo derecho está conformado, como lo vemos en el modelo, por paredes poco gruesas, a comparación del ventrículo izquierdo, que va a conformarse con paredes mucho más gruesas. Seguidamente tenemos que identificar que el ventrículo derecho va a estar conformado por una cresta supraventricular, que la encontraremos al momento del cierre del modelo en estas zonas de acá. Bueno, también encontraremos la importancia del infundíbulo, que lo vemos internamente en esta zona. El infundíbulo, que está conectado con el tronco pulmonar. El tronco pulmonar, pues, no hace parte como de estas estructuras de la ventrículo derecho, pero es importante para la conexión del infundíbulo. Bueno, tenemos que destacar también el tabique interventricular, que sería toda esta zona medial que la vemos acá. También es importante destacar los músculos papilares que se encuentran en esta válvula tricúspide, en este caso porque es derecha. Entonces tenemos músculos papilares anteriores, en esta zona, que van hacia sus conexiones de las válvulas anteriores o de la trabécula septomarginal. Y también tenemos músculos posteriores, que estos posteriores, como lo dice su nombre, también van hacia las válvulas posteriores. E igual una valva septal, la vemos internamente acá, igualmente a la valva septal. Y por último, destacar que este infundíbulo, que mencioné anteriormente, contiene dos valvas pulmonares, que son las de acá, y una valva pulmonar posterior. Bueno, ahora vamos a seguir a explicar la anatomía del ventrículo izquierdo. Como lo decía anteriormente, a diferencia del derecho, tiene unas paredes mucho más gruesas, como lo podemos notar en el modelo. ¿Y por qué se debe a estas paredes gruesas? Porque necesita, como lo dije, presiones, aguanta presiones internas del organismo, externas de su medio. Entonces, por eso debe tener unas paredes mucho más potentes. Y bueno, en el caso de personas que tengan enfermedades coronarias o hipertensión, estas paredes gruesas se van a ver afectadas.
Listo. Tenemos también que destacar la presencia de un vestíbulo aórtico, que este lo encontramos como en la parte, sí, lineal de las tendones que van hacia los músculos papilares, el vestíbulo aórtico. Tenemos también que identificar el tabique interventricular conformado con sus trabéculas cavernosas. También es importante destacar pues la vía la vía ascendente de la aorta, que la podemos realizar a través de un esquema imaginario, lineal, hacia esta dirección que estoy mostrando, la aorta ascendente. También tendríamos compuestos por músculos papilares, esta válvula bicúspide o mitral, a través de sus músculos papilares anteriores, que los muestro acá, conectándose a sus valvas anteriores. Y también tenemos músculos posteriores conectados a las valvas posteriores. Y eso. En este video exploraremos la estructura del corazón, sus características de superficie y cómo se relacionan con los grandes vasos. Entonces empecemos con la anatomía de superficie del corazón. El corazón humano tiene 4 cámaras, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. En la parte superior podemos observar diferentes características. El surco coronario, que es una profunda hendidura que separa las aurículas de los ventrículos, las venas cardíacas, que son visibles en la superficie y transportan sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones y los tejidos. Arterias coronarias, son vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al propio músculo cardíaco. Segundo, tenemos las relaciones del corazón, donde podemos destacar estructuras en el cuerpo humano como los pulmones, como los vemos en el modelo, la aorta, la vena cava. Los pulmones del lado derecho reciben sangre desoxigenada de todo el cuerpo y las envían a los pulmones para oxigenarse. En la aorta es la principal, que lleva la sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo, y la vena cava son 2 grandes venas superiores e inferiores que transportan sangre desoxigenada desde el cuerpo de la vuelta al lado del derecho del corazón. Y los grandes vasos y su relación, tenemos el arco aórtico, que es la parte superior de la aorta y se curva hacia abajo, llevando pues sangre oxigenada al cerebro y otras partes de la cabeza y el pulmón. Y los pulmonares son las arterias que llevan sangre desoxigenada desde el corazón a los pulmones para oxigenarse. El expositor fue Javier Paz. Finalmente, muchas gracias. Esperamos haber logrado generar un impacto en su conocimiento y que más que logren ampliar sus conocimientos.